Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la matiné de los viernes, hoy en el galponcito de la calle Gorriti. Estamos grabando el programa. ¿Qué le importa a usted que lo está escuchando por radio? Pero se lo comento. Atención, el sábado 13 le dije, vamos a estar en Luján, en el Teatro Trinidad Guevara. Ya están las entradas disponibles allí. Y hemos agregado una función en Córdoba, o sea, estaremos 25 y 26 de agosto en el espacio Quality de la ciudad de Córdoba. Atención, ya están en venta las entradas para nuestra segunda función en Córdoba, que será el viernes 26. Las condiciones son las mismas. Sí. Pero en realidad no, porque hay una condición que es distinta, que usted va a tener que ir el viernes, no el jueves. Ah, bueno, sí. Pues si usted compra las entradas para el 26 y va el jueves... ¿No la puede hacer pasar como del otro? Va a haber graves problemas. Bien. Señor, sí, ya voy, dígale que no estoy. Hablaremos esta noche de unas bellas historias de amor durante la época de la conquista. Bien. Las protagonizan soldados españoles y muchachas indias. Bueno. Ahí el Inca Garcilaso refiere una historia que ocurrió en una expedición de Hernando de Soto, el célebre explorador Hernando de Soto, que fue el que descubrió el Mississippi, y que fue el que le dio el nombre a una de las marcas de autos de la Chrysler, que son Dodge, que son Plymouth, son Chrysler mismo, y de Soto. De Soto tenía justamente un barquito español como escudo. Bien, Hernando de Soto andaba con sus expedicionarios por la zona de Arkansas y entraron en un viejo pueblo indio que había sido abandonado. De Soto y sus soldados se quedaron allí unos 15 días. El cacique del lugar, que en realidad con su gente se había alejado del pueblo, esos eran los que lo habían abandonado, estaban viviendo lejos porque tenían miedo de los españoles, envió a 4 hombres principales y a 300 indios de servicio para que guiaran a los españoles a otro sitio más rico. La verdad es que el cacique quería que los españoles se fueran lo más pronto posible de aquel poblado. Hernando de Soto aceptó aquella propuesta. Cuando salieron del pueblo, habían caminado 2 leguas, de Soto se dio cuenta de que le faltaba un tipo importante de su ejército, que era Diego de Guzmán, un sevillano noble y rico a quien todos conocían porque era muy aficionado al escolazo. Estaba siempre jugando a los dados, a la baraja. Bien. De Soto hizo detener a su tropa, apresó a los indios principales que viajaban con él porque pensaba que ellos eran los culpables del secuestro de Diego de Guzmán. Pero lo que había sucedido era otra cosa. Hechas algunas averiguaciones, se descubrió que el día anterior habían visto a Diego de Guzmán jugándose todo lo que había llevado a la expedición. Había perdido la ropa, las armas, los caballos y, en un momento de desenfreno, a una india hermosa que había cautivado y que también la había cautivado a él. Digamos que se la jugó, provenía de una expedición anterior. Guzmán había pagado todo lo que debía, lo que había perdido, salvo a esta chica. Y le había dicho al ganador que lo esperara 4 o 5 días para hacer entrega de la muchacha. Diego de Guzmán jamás pagó lo que debía, y cuando vio que el ejército de Soto, que era el suyo, partía de aquel lugar, no marchó con el ejército. Se fugó con su amada. La amaba tanto que resolvió no perderla. La amaba tanto que se la jugó al chinchón. Bueno, ese es el amor machista del que tanto se habla. Guzmán y la indiecita rajaron a donde pudieron. Al final los aceptaron en la misma tribu dueña del pueblo, aquella que estaba ansiosa por ver partir a De Soto. Escribe el Inca Garcilaso, La india era moza de 18 años y hermosa en extremo, hasta el punto de cegar al noble español, haciéndose negar a los suyos
e irse a extraño, haciéndole negar a los suyos, e irse a donde los extraños. De Soto, que no podía creer lo que había sucedido, mandó a los indios principales a que le demostraran que el español no había muerto, porque de lo contrario los mataría a ellos y a los otros 300. Pero finalmente se confirmó que Guzmán estaba con otros indios y que no quería volver. Hubo ruegos, promesas, que le iban a devolver sus armas, lo que había perdido en el Escolazo, etc. Pero no hubo caso. Después de gastar 10 días en esas diligencias, Hernando de Soto continuó adelante sin el desertor. Soltó a los indios principales y a los de servicio y se olvidó de Diego de Guzmán. Las crónicas de la historia también, porque nunca nadie supo qué sucedió con él. Esa es la primera historia. Una historia de amor. Bien. Otra historia de deserción por amor es la siguiente. El español Pedro del Barco, que era un hombre de Pizarro, se había unido a una india que pertenecía a las Vírgenes del Sol, en Cusco, recuerdan ustedes, ¿no? Eran un grupo de muchachas a las cuales se las enclaustraba en un ámbito creado para un sacrificio de larga duración, y se llamaban Acla-Huasi, o Casa de las Escogidas. Huasi quiere decir casa, y Acla debe querer decir, discúlpeme, sí, escogidas. Bueno, allí jamás entraban varones. Las elegidas lo eran por su linaje, pero también por su hermosura. Debían ser vírgenes y para asegurarse de ello, las recluían cuando apenas tenían 8 o 9 años. Por supuesto, las muchachas no podían comprender la dimensión del sacrificio impuesto, que era el ingreso a una especie de cárcel dorada en la que permanecían hasta el final de su vida. Bien, aquella obligación según la cual no debían ver a un hombre llegó a su fin con la aparición de los conquistadores. Al aflojarse todo tabú, Pedro del Barco pudo encontrarse con esta muchacha, se enamoró de ella. Una noche la chica vio que unos soldados españoles se estaban disputando o jugándose a los dados tal vez un disco de oro muy valioso desde el punto de vista estrictamente económico, pero también para los indios con un gran valor simbólico, que representaba al sol. Entonces, desesperada, le pidió a Pedro del Barco que se adueñara del disco y que lo protegiera. Era muy difícil, pero lo hizo, porque además el ganador, el que había ganado a los dados el disco, era nada menos que Francisco Pizarro, imagine usted. Pizarro, en un gesto intimidatorio, quiso que al día siguiente se destruyera aquel disco en medio de la plaza como símbolo que era de unas creencias paganas. Bien. Pedro del Barco, que era un hombre de confianza en Pizarro, se afanó el disco, se lo afanó. Y huyó además con la chica esta de las Vírgenes del Sol. Poco después comenzaron a ser perseguidos por los hombres de Pizarro. Larga huida, llegan al lago Titicaca y se adentran en sus aguas en una canoa de totora, ¿no? Los persiguieron con barcas y antorchas, lago adentro. El asunto terminó cuando, a punto ya de ser capturado, Pedro del Barco, con la aceptación de la muchacha, tiró el disco al agua. Y según dicen las crónicas, los perseguidores se perdieron en la confusión que originó la codicia. Varios murieron ahogados buscando el oro y Pedro con su amada se perdió de vista para los conquistadores y para la historia. Tampoco sabemos más de ellos. Y una última historia es la de Francisco Martín, un veedor de la corona en la expedición que Íñigo de Bascuña comandaba en Venezuela. Este veedor se encargaba de que se cumplieran las disposiciones de la corona sobre el reparto de lo encontrado. 30% era para el rey. Aquella expedición fue un desastre. Los soldados se arrastraban en la maleza, la tropa estaba perdida, muchos caían enfermos. La ley no escrita era que el que no pudiese andar debía quedarse allí donde estaba a esperar la muerte o un milagro que lo salvara, pero no debía retrasar
con sus enfermedades al resto de la tropa. Un día Francisco Martín amaneció con una infección en las piernas que no le permitía caminar. Y allí se quedó tirado cerca de un gran río. Algunos lo despidieron, otros no, continuaron la marcha. Le dejaron algo del oro que habían conseguido, no por generosidad, sino porque ahí mismo decidieron alivianar su carga. Venían tan cargados que no podían avanzar. Les dejaron parte del oro allí mismo. Hasta aquí fue una primera y forzada deserción de Francisco Martín. Allí estuvo este hombre enfermo varios días y con las últimas energías que le quedaban, abandonó sus armas, abandonó el oro que le habían dejado, se arrastró hasta la orilla del río, encontró un tronco, se abrazó al tronco, discúlpeme, y se dejó llevar corriente abajo. Antes de que anocheciera, divisó un poblado, orientó el tronco hacia la ribera, encalló y lo atraparon los indios. Entre ellos, Francisco curó de sus males y allí se quedó a vivir. Se enamoró de una muchacha llamada Maracalí. Solo se conoce su nombre y también que tenía unos ojos hermosos. Tuvo con ella un hijo. Ahora bien, la expedición de la que se había despedido Francisco Martín, como dijimos, terminó en un desastre. No sobrevivió ni uno, ni siquiera Íñigo de Bascuña. Pasado un tiempo, aquellos que habían financiado desde la metrópoli la expedición quisieron saber qué había sucedido y mandaron una tropa para buscarlos. En el curso de aquella búsqueda, los españoles atraparon a 20 indios que al verlos habían querido escapar. Varios de ellos confesaron que cerca de allí había un cristiano y que suponían que iban a rescatarlo. Estos que venían ahí supusieron que iban a rescatarlo, ¿no? Y fueron a buscar a aquel cristiano. Pronto se encontraron, según las crónicas, con un hombre blanco, desnudo, en carnes como nació. Así estaba de desnudo. Y era, por supuesto, el soldado Francisco Martín, único sobreviviente de la expedición de Bascuña. Bueno, Francisco le contó a los españoles acerca de lo que había sucedido, hasta donde él había participado. Le pasaba lo mismo que a todos los indianizados cuando volvían a encontrarse con los suyos. Aseguraba que jamás, en circunstancias normales, hubiera admitido tomar tales costumbres, por ejemplo, andar desnudo por ahí. Temía que sus antiguos compañeros lo condenaran y entonces tenía que exagerar en su relato su inmutable fidelidad a su mundo cultural. Contó que había estado meses atado, adujo que solo por no morir de hambre se había iniciado en la magia. No les dijo a nadie acerca de esta muchacha de los ojos hermosos ni de su hijo. Los soldados lo separaron de sus amigos, lo obligaron a que los guiara en la búsqueda del oro que él había abandonado. Martín se encargó de hacer perder a los nuevos expedicionarios en aquella búsqueda. Cuando los vio debilitados, huyó y fue a buscar a Maracalí, la de los ojos, y a su hijo. Pero 4 expedicionarios alcanzaron a llegar a Coro, el fuerte español, y una vez más fueron a buscar al renegado y lo encontraron. Lo enviaron encadenado al Consejo de Indias de Sevilla. El juicio fue terrible, la pena también. No lo mataron, pero debió vivir encerrado en España hasta el fin de sus días, alejado de Maracalí y de su hijo. No volvió a ver a ninguno de los dos, ni al hijo ni a aquella muchacha. Cada tanto, entre sueños, Francisco Martín murmuraba: yo no sé qué me han hecho tus ojos.